Buenos días, Iglesia Viva. Nos alegra que nos acompañan esta mañana y bueno, les agradecemos que nos acompañen a través de este proceso tan largo. También quiero tomar el tiempo para invitarte los miércoles por Zoom a nuestro estudio bíblico. Ahí tendrás la oportunidad de compartir con otras personas y tener un poco de compañerismo. Hace tiempo les enseñamos a nuestros hijos acerca de los 10 mandamientos. Les enseñamos que hay un solo Dios, el Dios verdadero, y segundo, que no hay que tener otros dioses o alabar a ídolos que no sean Dios. Y para simplificar esto, porque obviamente preguntaron qué es un ídolo, les dijimos que era algo más que amamos que a Dios, que era algo que alabamos más que a Dios o lo amamos más que a Dios. Bueno, los niños, siendo unos pequeños fariseos, captaron muy bien esta idea y este concepto. Fariseos eran personas religiosas o líderes religiosos de la Biblia que señalaban o mostraban cuando alguien no estaba siguiendo la ley. Bueno, mis niños captaron la idea y empezaron a quejarse o empezaron a acusarse de tener ídolos. La Naomi decía que John había convertido los videojuegos en ídolo y John acusa que su hermana el teléfono. Y es muy interesante cómo los niños sí captaron esta idea. Bueno, de repente nos ayuda a nosotros también simplificar los conceptos, las enseñanzas de la Biblia. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, me acuerdo que tomé libros de niños y los leía, porque yo no crecí en la iglesia, entonces aprendía las historias bíblicas y los conceptos. Así que los invito también a ustedes a que visiten nuestra página de YouTube. Ahí tenemos todas las clases de niños con las historias bíblicas y no está de más volver a escucharlas y entender los conceptos en una forma más simple. Y hoy día vamos a ver eso, justo qué es un ídolo. Así que quiero que me acompañen al libro de Isaías. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 46, del 1 al 7. Y la palabra dice: Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en carretas tiradas por bueyes. Los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente, y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos les haga un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, ahí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no tiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. Bueno, como saben, estamos en esta serie de imágenes, de aclarar imágenes erradas que tenemos y ver la imagen correcta. Y hoy día vamos a ver lo que es un ídolo y cómo nuestro actuar, cómo edificamos ídolos en nuestra vida nos daña, nos roba el efecto que merece a Dios. Y para que entiendan esto, el concepto de idolatría viene del Antiguo Testamento. La sociedad que rodeaba al pueblo de Israel se involucraba en adorar representaciones físicas de dioses. Ellos moldeaban estructuras o estatuas y las alababan. Y estas estructuras, estas estatuas representaban conceptos que ellos valoraban, que era la fertilidad, la sexualidad,
también representaban objetos que adoraban como el sol, la luna y las estrellas. Bueno, y recuerden, el primero y el segundo mandamiento fue claro, que el pueblo de Dios no debería tener otros dioses aparte de Él. Dios sabía que sería una lucha constante, que es algo que íbamos a luchar y constantemente estos ídolos iban a estar presentes en nuestra vida. Los ídolos son imágenes falsas a las cuales entregamos nuestro afecto. Establecimos esa definición. Y quiero que veamos al pasaje, que analicemos un poco lo que dice que son estos ídolos. En el versículo 2 dice que no nos protegen. Dice, los dioses no pueden proteger a la gente. En el versículo 6 y el 7 dice, ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta. No se mueven y no responden. El versículo 7 también dice, lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, ahí se queda. No nos cargan a nosotros tenemos que cargarlos a ellos. También dice que no nos pueden rescatar de nuestras dificultades. Hacen absolutamente nada. Y lo más increíble de todo es que nosotros creamos estos ídolos en nuestra vida. El versículo 6 dice, hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos les haga un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Bueno, ¿qué son ídolos en nuestro tiempo? Porque como les dije, este concepto a veces lo pensamos como algo irrelevante al cristianismo de hoy, porque ya no moldeamos figuras o ya no creamos estos templos donde vamos a alabar y hacer sacrificios. Entonces, los ídolos son distintos hoy en día, distintos, por ejemplo, a otras culturas. Recuerdo cuando fui a la India hace unos años, me impresionaba ver la idolatría tan presente en esa cultura. Me acuerdo que en cada esquina había una vaca con coronas de flores. Ahí en esa cultura las vacas son adoradas porque representan el alimento, representan la naturaleza. Entonces, en algunas culturas los ídolos son muy notables, pero en nuestra cultura occidental es un desafío porque los ídolos no son no podemos verlos como en otras culturas. Pero sí hemos edificado templos, hemos edificado malls, hemos edificado estadios, podemos decir que marcas de ropa, las marcas de auto, donde vamos y con quién nos asociamos, de repente son ídolos en nuestra vida. Y les repito, ídolos o dioses son las cosas, son los conceptos o las personas que reciben más efecto que el Dios verdadero de nuestra vida. Ídolos son lo que buscamos más que a Cristo, para justificar nuestra existencia, para darnos significado, para darnos identidad y hasta seguridad. La vida cristiana no solo se trata de que si pecamos o no, se trata de darle la adoración a Dios que Él merece. Entonces, los ídolos de nuestra vida son dioses falsos, como vimos en el pasaje, que nosotros tenemos que cargar. Nos rompemos la espalda o nos sacrificamos para obtener estas cosas que no son malas, la verdad, en sí, pero se convierten en ídolos cuando nos roban nuestro afecto, el afecto que pertenece a Dios, el Dios verdadero, la imagen correcta de quien promete cargarnos a nosotros. Ahora, vimos la imagen incorrecta, y vimos que los ídolos los hemos resucitado en nuestra vida y eso daña nuestra vida espiritual. Y para poder crecer, para poder avanzar en nuestra fe, tenemos que tener la imagen correcta de Dios y reconocer quién es Dios en nuestra vida. Vamos al versículo 3 al 5. Me gusta la versión NBI, así que vamos a ver qué aprendemos de Dios a través de estos versículos. Primero, nos dice que Dios nos habla.
que quiere comunión con nosotros. El versículo dice, escúchame, familia de Jacob. Él quiere que nos relacionemos. Segundo, Dios nos creó y nos ama. Dios nos carga y nos cuida. El versículo dice ahí, te he cargado desde el vientre y te he llevado desde la cuna. Dios es un buen Padre que nos cuida, que nos da lo que necesitamos y es gentil con nosotros. También podemos entender que Dios nos sostiene, suple nuestras necesidades. Dios es constante, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que va a ser mañana. Él es fiel. Dice el versículo 4, aún en la vejez, cuando ya peinan canas, ¿cuántos de ustedes ya están peinando canas o nosotros? ¿O cuántos se les están cayendo el pelo? Podemos ver atrás y decir, Dios ha sido fiel en cada etapa de mi vida. A mí, yo lo que anhelo es llegar al final de mi vida y ver esa fidelidad de Dios en los años que lo he servido. Dice, seré el mismo y yo lo sostendré. También nos damos cuenta que Dios nos salva y nos libera. Dice la palabra, los sostendré y los libraré. Nos salva de nuestro pecado, nos salva de nuestros errores, nos da una nueva vida, nos da una nueva oportunidad. Es un Dios que nos salva y que nos libera. Y también podemos ver en el versículo 7 que Dios es inigualable. Dice, ¿con quién me vas a comparar? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Me acuerdo cuando yo conocí al Señor, mi concepto de Dios era muy limitado, porque no había leído la Biblia, no había tenido una relación con el Señor. Entonces yo lo limité a una imagen. Como buena católica yo tenía una foto de Jesús y yo ponía esa foto en mi muro. Era el Dios que de repente me vigilaba, era el Dios que de repente me estaba observando. Pero yo no conocía al Señor. A medida que fui leyendo la palabra, a medida que fui aprendiendo quién es Él, se convirtió en un Dios activo, un Dios que me dirige, un Dios que me llama, un Dios que suple mis necesidades, un Dios fiel. Entonces mi concepto de Dios cambió de una imagen, de una foto, a un Dios activo. Y entonces esto de ídolos en nuestra vida, ¿qué significa eso para nosotros? Podemos decir, y ya lo he dicho, que la idolatría de nuestros tiempos es distinto. La idolatría es tomar las cosas buenas, como dije, la familia, el dinero, el amor y las posesiones materiales y las convertimos en el fin. Los ponemos en el centro de nuestra vida porque nos dan significado, nos dan seguridad y identidad. Lo difícil es que los ídolos nos cansan, nos dominan y nos rompen el corazón y nuestra espalda. Identifiquemos algunos ídolos que están presentes en nuestra vida. Podemos decir que el amor o las relaciones se han convertido en un ídolo. La búsqueda de amor tiene poder tremendo sobre nuestra vida. Poner el peso de toda nuestra esperanza y expectativas sobre una persona solo los aplastará y fracasaremos en esas relaciones. La sexualidad también es un ídolo de hoy. Es una obsesión. Donde quiera que vayamos nos venden la sexualidad. Algo que es tan hermoso, que es algo que trae placer en el matrimonio, se convierte en ídolo fuera del matrimonio. El dinero también es un ídolo. En nuestra cultura occidental, la ausencia de Dios ha sido reemplazada con el amor al dinero. Muchos no se dan cuenta del poder que el dinero tiene sobre ellos. Primera de Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Los que aman el dinero pasan su tiempo pensando en cómo generar dinero y cómo gastarlo. Los que confían en el dinero encuentran seguridad en su fortuna. El estatus social, el materialismo también son ídolos ligados al dinero. Porque de repente nuestra felicidad
se determina por qué nivel estamos socioeconómico, por si tenemos estas cosas materiales en nuestra vida. El éxito, el trabajo también son ídolos. La necesidad de mostrar al mundo que tú puedes. Esto nos lleva a elevarnos a nosotros mismos, a ser nuestro propio Dios en nuestro propio reino. Que nuestro éxito depende solamente de nuestro actuar y cómo nos perciben otros. Y hacemos al lado la aprobación de Dios en nuestra vida. El poder y el control también es otro ídolo. Nos entrega la ilusión que tenemos el control, tener poder. Tener el control de las cosas significa que nadie nos puede hacer daño y nadie nos puede decir qué hacer. Esto hace difícil que le entreguemos el señorío completo a Cristo. La justicia, al adquirir una justicia, también puede ser nuestro ídolo. Está bien entregarnos a hacer la voz por los que no tienen. Está bien esforzarnos para que tengamos un mundo justo. Pero cuando la justicia es el fin, también es un ídolo. Robamos de que Dios es el único juez perfecto. La justicia en este mundo es imperfecta. Y de repente fracasamos cuando ponemos toda nuestra esperanza en eso. Y no confiar en un Dios justo que al final de la vida Él va a ser el que va a juzgar nuestras acciones. ¿Cómo reconocemos otros ídolos en nuestra vida? Porque les aseguro que estos no son los únicos. William Templo dice, tu religión es lo que haces en tu soledad. Los invito a que se hagan las siguientes preguntas. ¿En qué piensas todo el día? ¿Qué consume tus pensamientos? ¿Qué es tu razón de vivir? ¿Por quién vives? ¿Por qué vives? ¿Y por quién haces lo que haces? ¿Qué son tus temores? Nuestros temores reflejan lo que valoramos. ¿En qué gastas tu plata? Aparte de lo esencial, ¿tienes algún vicio? Y aparte del amor a Dios, ¿qué más estamos sacrificando? De repente sacrificamos tiempo con la familia, invertir en las relaciones por adquirir nuestros éxitos, por llegar hacia arriba. Sacrificamos mucho más que el amor, sacrificamos el amor de Dios, pero aún más de las personas que amamos y las dañamos. Para vencer los ídolos de nuestra vida tenemos que hacer ese cambio de mente. Tener la imagen correcta del único Dios verdadero en nuestra vida y derrumbar estos ídolos que hemos resucitado o hemos edificado en nuestra vida. Y les repito, los ídolos nos cansan y necesitamos ayuda para llevarlos. En el pasaje decía que hasta los animales tambaleaban con el peso de esos ídolos. La verdad es que solos nunca vamos a poder. Siempre vamos a necesitar a alguien que lleve nuestras cargas. Y les recuerdo que Jesús cargó la cruz. Él resistió ese peso para que nosotros no tuviéramos que cargar nuestros ídolos. Él tambaleó con el peso de la cruz y se rompió la espalda para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Él es el que nos va a llevar al Padre. Él es el que nos lleva la imagen correcta de Dios verdadero en nuestra vida. Así que te invito a que reflexiones un poco acerca de los ídolos en tu vida. Te desafío a que cambies, a que traspases ese amor que has entregado a esos ídolos y le des el amor a Dios. Él merece nuestro amor, Él merece nuestra adoración y de eso se trata. Así que hoy día te invito a que hagas ese cambio en tu mente, que veas el Dios verdadero, que lo reconozcas como ese Dios activo, que sí se mueve, que sí es fiel para ayudarnos con nuestras cargas. Los invito a que pasen a un tiempo de oración y reflexión.
las puertas hoy, abre de ella sí se